Estamos entonces en Éxodo capítulo 20, verso 7, siguiendo con la serie de mensajes sobre los mandamientos, el decálogo o la conocida ley moral de Dios. Ya vimos el primer mandamiento, ¿cierto? ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos además de mí. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No te harás imagen ni semejanza. Y hoy vamos a ver el tercer mandamiento, que tiene que ver con no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. En esta serie sobre los mandamientos parecerá repetitivo, pero consideré necesario aclarar que Dios está, y en cumplimiento de su palabra, sacando a su pueblo de la esclavitud. Han venido de 430 años de vivir en un país politeísta y era necesario que ellos tuvieran claro su propia identidad y la identidad de Dios, el Dios que los estaba sacando de la esclavitud. Era necesario que ellos entonces tuvieran la identidad divina. ¿Cuál era su Dios? Tenían muchos dioses que por muchos años les habían enseñado. Generación tras generación había visto el Dios de la rana, el Dios de los piojos, el Dios del granizo, el Dios de la sangre, muchos dioses del río, ¿cierto? Pero tendrían sus leyes ellos civiles, ellos tendrían sus leyes ceremoniales, pero no deberían desconocer las leyes morales, las leyes que tendrían identidad con el Dios que iban a creer o conocer. Estudiando el primer mandamiento vimos que el saber quién es Dios, no tendrás dioses ajenos además de mí, eso les daría identidad. Identidad, ¿quién es Dios? ¿Cierto? La identidad en Él, ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento les va a reflejar la forma en que se mira a Dios o la forma en que miramos a Dios. Una cosa es la identidad en Él, otra cosa es la forma en que lo miramos a Él. Por eso Él dice, no tengan ¿qué? Imágenes ni semejanzas. Y escuchen muy bien, el tercer mandamiento y el que vamos a observar el día de hoy, habla de la forma en que hablamos de Él. El tercer mandamiento tiene que ver con la forma en que hablamos de Él o le damos mal uso al nombre del Señor. Con esto en mente, como les dije, me gustaría hablarles bajo el título, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, como tercer mandamiento. Cuando nos acercamos a este mandamiento, parece que no fuera muy relevante. Un versículo ahí, el versículo 7. Ya, si usted quiere aprenderse un versículo de memoria, ahí este es fácil de aprender, ¿cierto? No tomarás el nombre del Señor Jehová en vano porque el que lo tomare, ¿cierto? Fácil de aprender. Parece ser que no fuera muy relevante y no le damos la importancia que este mandamiento nos está mostrando o lo que demanda. Tanto así que este mandamiento lo reducimos como, oiga, no jure por Dios que es malo. ¿Han escuchado eso? No jure que eso es malo. Y creemos que eso es el mandamiento. No jurar, ¿cierto? O no le llames a Dios Chuchito, porque si usted le llama Chuchito está tomando el nombre de Dios en vano y eso es pecado, dicen algunos. Bueno, ¿quiere decir que esas dos cosas no son malas? Sí, son malas, pero este mandamiento va mucho más que eso. Va mucho más que decirle Chuchito, entre otras cosas. ¿Será que solo entonces este mandamiento se refiere a esas cosas? Bueno, ¿cómo vamos a observar este mandamiento? Estos versículos lo vamos a dividir en 3 puntos. Bueno, el mismo texto nos da 2 cosas muy evidentes, pero aquí debe haber una tercera, porque si no queda incompleto. Vamos a ver primero el mandamiento, ¿sí? Ahí lo muestra, el mandamiento. Segundo, vamos a ver la razón del mandamiento. Ahí dice, porque, si usted va al verso 7, dice, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Esa es una razón. Pero lo tercero, vamos a hablar de la solución
o la aplicación del mandamiento. 3 puntos principales. Número 1, el mandamiento. Número 2, la razón del mandamiento. Y número 3, la solución al mandamiento. Miremos el primero, el mandamiento. ¿Qué dice el verso 7, por favor? Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuando habla de tomar, no tomarás, habla de jurar. Aquí la palabra implícita es no jures, ¿sí? No hagas un juramento por. Ese de tomar el nombre tiene que ver con jurar y en vano tiene que ver con a la ligera. En otras palabras, podría estar diciendo, no uses mi nombre sin el respeto que se merece. Eso sería el mandamiento, ¿sí? No uses el nombre de Dios sin entender el respeto que esto merece, es lo que está diciendo. Entonces el tercer mandamiento tiene que ver con la forma en que hablamos de él. No como lo vemos, no como lo miramos, ¿cierto? La identidad, sino como hablamos de él. Su nombre es especial por lo que lo identifica. Es diferente. No es una cosa, no es un animal, no es un ser humano. Así que el nombre de Dios es importante y por eso usarlo de la manera incorrecta o a la ligera demuestra lo que sentimos hacia él y cómo lo vemos hacia él. Algunos, como le dicen, se atreven a decir, uy, Chuchito. Bueno, como tú lo estés hablando hacia él, como tú hables de él, vas a identificar lo que es para ti. Tomar o usar el nombre hace referencia, como le dije, a jurar. Y jurar hace referencia a comprometer lo que se está diciendo por la persona implicada. Así que si tú usas el nombre de Dios, el nombre del Creador para soportar algo, ahí ya estás incumpliendo el mandamiento. Levítico capítulo 19, verso 12, nos amplía un poco y dice, no juraréis falsamente por mi nombre. No use mi nombre para satisfacer lo que usted quiere decir de manera falsa, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Eso dice Levítico 19, 12. Este mandamiento, hermanos, no trata simplemente con el mal uso de la palabra como Dios o Jesús. No simplemente trata como eso, de pensar que usar el nombre mal, como aquel que usa mal el nombre del Señor Jesús, ¿cierto? Sino el abuso de todo lo que este nombre significa. Hablar mal del nombre es el abuso que se le da, ¿cierto? Usar el nombre de Jesús mal o usar el nombre de Dios mal, eso entonces, este mandamiento no trata simplemente del mal uso de la palabra como tal, sino del abuso que se le da a la misma. ¿Estoy siendo claro hasta ahí? A ver, el nombre entonces hace referencia también a la Santa Trinidad. Para un judío, ellos era tomar el nombre de Jehová, o más adelante lo va a decir, usar el nombre del tetragramatón, ¿cierto? Pero también implica usar el nombre del Hijo. Si se usa el nombre del Hijo mal usado, de esa manera sería incumplirlo, no tomarás ese nombre en vano, y también del Espíritu Santo. Usar entonces a estas 3 personas de manera que no es, se estaría incumpliendo este mandamiento. El Padre, por ejemplo, el gran yo soy, en el Antiguo Testamento era sagrado, representado en el Padre. Los israelitas tenían muy claro este mandato a tal punto que las letras, 4 letras que usaban para nombrar a Dios, que se usaron para este nombre, era impronunciable. Era una Y, una J o Y, una J, una H, una B o V y una H. Se conoce como el tetragramatón. Por eso algunas Biblias lo traducen como Yahvé, porque luego los masoretas, un grupo cristiano,
para poder entender el idioma hebreo, porque el idioma hebreo se escribía de derecha a izquierda, ¿cierto? Y el idioma hebreo no tenía vocales, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si nuestro español no tuviera vocales para decir mamá o para escribir mamá, ¿qué se escribiría? MM. Ya, pero ellos también escribían seguido. Así que solo ellos entendían el idioma. Los masoretas lo que hicieron es que a estas 4 letras, la J, la H, la W, perdón, y la H, es lo que la usaban para el nombre Dios. Era tan impronunciable que pues ni siquiera ellos lo podían pronunciar o decir, o incluso cuando alguien lo escribía de manera incorrecta, dicen algunos que si lo escribían en un tablero o algo así, ese tablero lo botaban, era apartado porque estaban usando el nombre de Dios en vano. Como les dije, algunos traducen Yahvé o otras Biblias lo traducen como Jehová, ¿sí? Como les dije, era tan sagrado el nombre de Dios que ni siquiera lo escribían. Por otro lado, no hay que tomar en vano el nombre del Hijo, entendiendo que Él dijo, hasta ahora ustedes no han pedido en mi nombre, pidan lo que en mi nombre y se les dará. Algunos, cuando usan el nombre de Jesús de manera incorrecta, también se está incumpliendo este mandato. Algunos simplemente dicen, bueno, hay que usar el nombre de Jesús. Entonces, en el nombre de Jesús, en el nombre, y ahora todo es usando de manera incorrecta el nombre de Jesús. Ahí se estaría incumpliendo el mandato. No hacerlo como muletilla, no hacerlo como simplemente fuera algo mágico para que ocurran las cosas. Ahí se estaría usando el nombre del Hijo de manera incorrecta. Y peor aún, de la misma manera, con el Espíritu Santo, el mismo Señor Jesús dijo en Mateo 12:31, Él dijo estas palabras: por tanto les digo esto, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. Había personas en ese tiempo que le estaban atribuyendo al milagro del Espíritu Santo a Satanás. Y ahí estaban usando mal el nombre del Espíritu Santo. El Señor dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero al que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni aún ni este siglo ni el venidero. ¡Qué terrible! Así que este mandato no es simplemente no tomar el nombre de Dios. Así que hay que cuidarnos cuando a veces es el Espíritu Santo que está hablando o haciendo algo y nosotros lo satanizamos. Hay que tener cuidado porque sería estar usando el nombre del Señor Dios Espíritu Santo, ¿qué? En vano. Así que mis hermanos, el mandamiento es no jurar. No hay que usar el nombre o tomar el nombre de Dios Trino a la ligera. Ese es el mandamiento. ¿Y por qué no hacerlo? Bueno, una vez más vayan a Éxodo 27, dice, no tomarás el nombre de Jehová en vano. Ese es el mandamiento como tal, no tomarlo en vano, no jurar en vano a la ligera. ¿Y por qué? Aquí está la razón. El por qué es una razón. Dice, porque, ¿qué dice? No dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. O sea, Dios se toma en serio su nombre. Dios se toma en serio. ¿Sí? Dice, no dejará sin castigo, no dará por inocente. ¿Quién? Dios Trino, Jehová, dice ahí, al que tomare su nombre en vano. ¿Qué hará Dios? No dejará sin castigo si su nombre se toma en vano. Y 2, ¿quién puede usar su nombre en vano? Sus criaturas. Dice, al que tomare. Al que tomare. El que tomare es sus criaturas pueden usar el nombre de Dios en vano. Voy a ir a varios textos. Vayan a Deuteronomio 23:21. Mire lo que dice. Cuando hagas voto a Jehová tu Dios
no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Notan, si yo digo, Dios, yo te voy a hacer una promesa, yo me comprometo a esto, pero si dice ahí, si te tardas en hacerlo, si tardas en pagarlo, lo que prometes, ciertamente Dios demandará eso que has prometido. ¿Qué decimos entonces de las consecuencias de desobedecer este mandamiento? Porque ahí dice, no dejará ¿qué? Sin castigo. No dejará sin castigo. Bueno, Dios traerá castigo al que tome su nombre a la ligera. Dios no se toma a la ligera este mandamiento. Él lo toma en serio a tal punto que lo castiga. Bueno, ¿en qué momento o en qué cosas podemos estar incumpliendo este mandamiento? Sería una pregunta especial. Bueno, me gustaría colocar cuatro ejemplos. De muchos que hay en las escrituras que personas tomaron el nombre de Jehová en vano y fueron castigados, porque Dios toma en serio su nombre. Bueno, vamos a ver dos ejemplos del Antiguo Testamento y dos ejemplos del Nuevo Testamento y algunas aplicaciones a lo normal. Vayan por favor a Levítico capítulo 10. Vayan a Levítico capítulo 10. Capítulo 10, verso 1. Vamos a ver un ejemplo de tomar el nombre de Jehová Dios en vano y recibir castigo por eso. Mire lo que dice. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, bueno, estos eran sacerdotes, tomaron cada uno su incensario. ¿Notan? Tomaron su incensario y pusieron en ellos ¿qué? Fuego. Noten esto. Quiero llamar la atención. Voy a leerlo y luego les explico algo. Sobre el cual pusieron incienso y dice, y ofrecieron delante de Jehová ¿qué? Fuego extraño. Tengan en cuenta esto. Ellos eran hijos del sacerdote y en ese momento sumo sacerdote Aarón. Y dice que tomaron su propio fuego, tomaron su propio incensario y ofrecen fuego extraño a Dios, que Él nunca les mandó. Era un fuego no permitido. Verso 2 del capítulo 10. Dice, y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Notan? Como ofrecieron fuego extraño, el fuego de Dios vino sobre ellos y los mató. Verso 3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón, ¿qué dijo? Cayó. Noten, cuando dice cayó no es que se fue al piso. Aarón era el papá de estos dos muchachos. Y el papá ve cómo Dios acaba de matar a sus hijos. Y Aarón no tiene otra cosa que ¿qué? Guardar silencio. Verso 4. Y llamó Moisés a Misael y al Zafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y le dijo, acérquense y saquen a sus hermanos delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Dios. ¿Notan? El fuego de Dios cayó y no consumió sus túnicas, consumió su cuerpo. Como lo decía en escuela teológica, Dios hizo una implosión, pero las vestiduras sacerdotales no las tocó. Iban con sus túnicas, dice ahí. Ahora, entonces Moisés dijo a Aarón, verso 6, y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubran sus cabezas, ni rasguen vuestros vestidos en señal de duelo, para que no mueran, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová, ¿qué?
ha hecho. Noten esto. Aarón es sumo sacerdote. Sus otros 2 hijos son sacerdotes. Y Moisés les dice, vea, ¿saben una cosita? Ni vayan a derramar una lágrima. Háganme el favor y no vayan a hacer duelo. No se vayan a lamentar por lo que Dios acaba de hacer. Porque si ustedes lloran, porque si ustedes se lamentan por lo que Dios acaba de hacer, ustedes se mueren también y el pueblo muere, porque ustedes son representantes. Y Moisés, y yo me imagino a Aarón. No podía llorar. Vayan conmigo, por favor, una vez más. Léalo con entendimiento, verso 6. Entonces Moisés dijo a Aarón, noten eso, y a Eleazar y Itamar sus hijos, no descubran vuestras cabezas, ni rasguen sus vestidos en señal de duelo. En pocas palabras, no se lamenten, para que ustedes no mueran. ¿Entienden eso? Ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos sí se levantarán. Verso 7. Ni saldréis a la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre ustedes. Y ellos hicieron conforme a lo dicho por Moisés. Qué tremendo. Dios acaba de matar a sus hijos, pero no podían ni lamentarse, ni decir de allá detrás de la cortina, oiga, me duele lo que Dios acaba de decir. No, no vayan a hacer eso. Ustedes tienen vestiduras especiales. Verso 8. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión. Aquí tengan en cuenta esto. Esto no estaba aquí, pero parece ser que los hijos de Aarón entraron, parece ser que borrachos, porque aquí el texto está diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión, para que no mueran. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío, y para señalar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les había dicho por medio de Moisés. Bueno, no es la intención explicar expositivamente este texto, pero alguien dirá, uy, qué Dios tan terrible. Pues ellos llevaron incensario y ofrecieron holocausto, porque ofrecieron fuego, ¿por qué los mató así? Bueno, el texto se debe entender desde el contexto, hermanos. Si ustedes en casa, yo les animo a usted que está viendo este video y que es estudioso de las escrituras, si usted ve Levítico capítulo 8 y 9, ha habido todo un proceso para hacer el tabernáculo, para colocar el altar donde debe ser, para colocar el cordero, para consagrar a Aarón, a sus hijos, el aceite derramado, las vestiduras, lo que se le colocaba en la cabeza, el pectoral, todo era perfecto. Y dice que cuando todo hubo estado perfecto, fuego del cielo cayó, el fuego de Dios cayó y consumió el holocausto. Pero ahora dice la palabra del Señor que ellos, o sea, el holocausto debería quemarse con el fuego que descendía del cielo. Pero ellos, ¿qué usaron? Su propio fuego. Ellos usaron su propio fuego. Si notamos la lectura, al menos estos hijos de Aarón han incumplido varias cosas que tenían que hacer antes de acercarse a Dios. Ofrecieron fuego de ellos, no el de Dios. Ofrecieron incensario no conforme a la ley. Al parecer estaban con efectos del alcohol, porque se les dice no tomen antes de entrar. Se presentaron sin antes haber consultado a Aarón y a Moisés, y sin las vestiduras adecuadas, porque lo hicieron a la ligera. ¿Qué ocurrió con todo esto, hermanos? Dios les castiga con la muerte. Dios les castiga con la muerte. ¿Qué o en qué incumplieron estos hijos de Aarón este mandamiento? Sería la pregunta. ¿En qué incumplieron? En ofrecer una adoración falsa. Ofrecer una adoración falsa. Acercarse a Dios de manera falsa trae consecuencias del mandamiento número 3. Incumplir el mandamiento. Cuando usted y yo ofrecemos un culto a Dios, debemos saber lo que nos dice la Escritura para hacerlo de manera correcta.
Eclesiastés 5:1 dice, cuando ustedes vayan a la casa de Dios, guarden su pie, guarden su pie lo que van a hacer y acérquense más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Dice Eclesiastés 5:2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Dios está diciendo es, cuando te acerques a Dios, cuídate de incumplir mi tercer mandamiento. No jures, no uses mi nombre en vano. Miremos otro ejemplo, por favor. Segunda de Reyes 5:19, vayan allá. Déjenme darles el contexto antes de ir a ese texto. En Segunda de Reyes capítulo 5, verso 1 en adelante, nos cuenta la historia de que Siria está en guerra con Israel. Y Dios permite que el pueblo de Israel pierda las batallas, esté mal. ¿Por qué? Porque han pecado, pero tienen un profeta. Y este profeta los defiende, pero allá nos dice la Biblia que allá en Siria Dios había permitido que se llevaran una esclava. Esta esclava era israelita y la esclava se dio cuenta que su amo era Naamán, un general potente en Siria, pero tenía un problema, era leproso. Y entonces la esclava le dice, venga mi ama, ¿por qué no le dice aquí a mi amo que vaya a Israel? Allá hay un profeta, él lo puede curar. Este hombre viaja, lleva presentes. El profeta le dice, zambúllase allá en ese río que no huele tan bueno, pero hágalo y verá que... Y ocurre el milagro y él lleva presentes, se los va a dar al profeta y el profeta le dice, no, qué pena, pero yo no le voy a recibir presentes. Yo no estoy aquí, no es tiempo para recibir presentes, así que váyase con eso. Y él se va. Vayan a Segunda de Reyes 5:19. 5:19. ¿Qué le dijo el profeta a Naamán, el general sirio? Le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Verso 20. Entonces Giesi, aquí está, criado de Eliseo. ¿Quién era Eliseo? El profeta. Varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que ha traído. Y aquí está el incumplimiento del tercer mandamiento. Dice, vive Jehová. Está usando el nombre de Jehová en vano. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. O sea, ¿cómo así? Le acabamos de hacer un milagrito y ¿cómo no vamos a recibir las cosas? Somos siervos del Dios Altísimo, merecemos. Los siervos de Dios son prosperados. Reciba ahora, hermano. Así hablan algunos, ¿no? Mire lo que dice. Verso 21. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien. Mi señor me envía a decirle. Aquí está usando otra vez el nombre de Jehová. Mi señor, al hablar del profeta, estaba diciendo, el Dios que él representa me mandó a decirte. Mi señor me envía a decirte, aquí vinieron a mí en esta hora al monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2. Me estás pidiendo 1, toma 2. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en las 2 bolsas. Y 2 vestidos nuevos. Le pidió 1, 2 vestidos, entonces llévese. Y los puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevaran. En pocas palabras, le mandó gente para que le ayudara a llevar todo esto. Verso 24. Y así que llegó a un lugar secreto, y él tomó de la mano de ellos y lo guardó en casa. Luego mandó a que los hombres se fueran. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Bueno, la segunda mentira, ¿cierto? A ninguna parte. Y entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Verso 27, la consecuencia o la razón por la cual no hay que cumplir el tercer mandamiento. Verso 27.
Subrayelo. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti. Dios mío, Dios no se toma en juego su nombre. Aquel que tome su nombre en vano habrá castigo. El siervo le dice, la lepra de Naamán se te pagará a ti y a tu descendencia, no por unos días, sino por cuánto. Para siempre. Terrible. Y salió delante del leproso blanco como la nieve. Hermanos, ¿en qué se incumplió Gessi el tercer mandamiento? En querer usar el nombre de Dios para sus propios beneficios. Terrible, ¿no? Dos ejemplos del Antiguo Testamento, de los muchos que hay. Dios castiga a aquellos que usan su nombre para sus propios beneficios. Tercer ejemplo, vamos al Nuevo Testamento, por favor. Hechos capítulo 5, verso 1. Hechos 5, 1. Pero cierto hombre llamado Ananías y Zafira, su mujer, aquí una parejita, se unieron. Una parejita, aquí no hay uno, aquí hay dos. Ananías y Zafira, vendió una heredad y sustrajo el precio, sacando también su mujer. Y no, mi amor, pero ¿cómo vas a echar toda esa plata ahí al cofre? No, hágame el favor, saquemos para el mercado alguito, para mi estreno ¿cierto? Sacaron una parte y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Notan que tomar el nombre del Señor Dios implica al Espíritu Santo también? Aquí está el Espíritu Santo. Y sustrajeses el precio de la heredad, verso 4. Reteniéndolo no se te quedó a ti y vendiéndola no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Al oír a Ananías estas cosas, ¿qué pasó? Murió. Ahí está el castigo de Dios por usar su nombre en vano, por usar el nombre del Señor Dios Espíritu Santo en vano. Y vino gran temor sobre los que oyeron esto. Verso 6 de Hechos 5. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió, estaban en pleno culto, yo me imagino, qué sé yo, y entró la mujer de Ananías, llamada Zafira, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, venga muchachita, dígame una cosa, ¿ustedes vendieron en tanto la heredad? Y ella le dijo, sí, en tanto, en eso la vendimos. ¿Qué pasó? Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta están a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él. ¿Y qué pasó? Murió. Y cuando entraron los jóvenes dijeron, ay, otro sepelio. La hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermanos, ¿en qué incumplió Ananías y Zafira el tercer mandamiento? Pues mentir al Espíritu Santo para quedar bien ante los demás hermanos. Es usar el nombre del Señor. Era natural. La iglesia estaba padeciendo persecución. ¿Qué hacían los hermanos? Vendían un terreno y eso lo ponían a los pies de los apóstoles para beneficiar a todos. Pero ellos dijeron, no, pues digamos que lo vendimos en 10,000 pesos. Pero no llevemos 10,000, llevemos 8,000, pero decimos que lo dimos todo. Mintieron. ¿Y eso qué trajo? Consecuencias. ¿Sí? Usaron el nombre de Dios en vano. Dios, hermanos, Dios conoce lo que hacemos y por lo que lo hacemos. No tratemos de impresionar a otros. Miremos el último ejemplo, Hechos capítulo 19. Hechos 19, 11. Un último ejemplo de tomar el nombre del Señor Jehová en vano. Y hacía Dios que milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se veían de ellos y los espíritus malos que salían. Noten lo que estaba pasando. El Espíritu de Dios
El Espíritu de Dios estaba obrando a través de Pablo y aún la ropa de Pablo, aún esto ocurría. Era un apóstol. Y Dios estaba extendiendo el evangelio a través de los milagros, prodigios, señales, liberaciones, sanidades. El verso 3 empieza con un contraste. Pero, ¿notan? Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. ¿Notan? Aquí ellos intentan usar el nombre de Jesús en vano sobre los espíritus malos, diciendo: les conjuro por Jesús que predica Pablo. Verso 14. Había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, y ellos, ustedes no saben quién soy yo. La palabrita común en Colombia, ¿no? ¿Ustedes quiénes son? Y el hombre a quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de la casa, de aquella casa, como desnudos y heridos. ¿Notan? Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre de Jesús. Estos hombres, por usar el nombre del Señor Jesús en vano, incumplir el tercer mandamiento, salieron avergonzados y heridos. La pregunta que tenemos que hacernos es: pastor, ¿en qué incumplieron estos 7 hijos de Esceva este mandamiento? El querer usar el poder del Espíritu Santo en nombre del Señor de manera incorrecta. Usarlo como muletilla. Ay, a este le está funcionando, pues usemos ahora en el nombre de Jesús. Fuera. Y como si fuera una muletilla, estás usando y luego queda avergonzado. Me estoy explicando. Fue lo que pasó. Si notamos, Dios se toma, como le he dicho, muy en serio su nombre, y tomarle en vano traerá consecuencias. Hay castigo cuando decimos: ay, venga, es que yo soy cristiano, déjeme lo más baratico. No uses el nombre del Señor Jesús en vano. ¿Sí? ¿Qué podemos decir entonces de estos ejemplos? ¿Cuándo estoy incumpliendo este mandamiento de manera aplicativa? Escuchen, cuando no soy coherente entre lo que digo y hago, ahí estoy incumpliendo el tercer mandamiento. ¿Cuándo qué, pastor? Cuando no soy coherente entre lo que digo y hago. ¿Qué quiere decir? Cuando digo ser cristiano o creer en Dios, pero mis acciones dicen lo contrario. Ahí estás incumpliendo el tercer mandamiento. Cuando dices: yo soy cristiano, pero tranquila, mamacita, tengamos esta noche de pasión, que no hay problema. Ahí estás incumpliendo el nombre del Señor. Porque dices ser cristiano, pero como actúas es diferente. ¿Me estoy explicando? Cuando digo ser cristiano o creer en Dios, pero mis palabras no son adecuadas. Ay, es que, pastor, a mí se me salen esas palabras de vez en cuando. Pero yo quiero que usted todos los días esté aquí para que no se me salgan esas palabrotas. Es que hay cristianos que son muy buenos cristianos dentro de 4 paredes, pero fuera de maldicen, ¿cierto? Vulgaridades, esto. Y es que soy así. Bueno, ahí está incumpliendo. ¿Cuándo más? Cuando se usan vanas repeticiones como santo, santo Dios, o Cristo, o Jesús, ahí está incumpliendo el tercer mandamiento. Eclesiastés 5:4 dice: cuando Dios hagas una promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel: es que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú
teme a Jehová. ¿Notan que este mandamiento no es tan sencillo como lo veíamos? ¿Cuándo estoy incumpliendo este mandamiento? Ya hemos dicho, cuando no soy coherente entre lo que pienso, digo y hago. Ahora, cuando no hay coherencia entre decir y hacer. Ahora, cuando no soy coherente entre lo que hago y pienso. ¿Cuándo incumplo este mandamiento? Cuando no soy coherente entre lo que hago y pienso. Explíqueme eso, pastor. Claro que sí. Yo hago para el Señor, pero estoy sacando, en sacar beneficio en lo que hago. Ahí se está incumpliendo el tercer mandamiento. ¿Cómo así? Usted dice, yo voy a barrer hoy este lugar. ¿Y por qué? Porque sé que voy a tener refrigerio. Ahí estás usando el nombre del Señor en vano. ¿Cuándo más puse aquí? Cuando yo voy a un lugar de culto, a una iglesia, por la muchacha que me gusta. Digo voy a un lugar, ¿sí? Hago algo, estoy yendo a un lugar, voy a los estudios bíblicos, pero voy por la muchacha que me gusta o por los beneficios que recibo o por el dinero que obtengo. Ahí estoy incumpliendo el tercer mandamiento. No tomes el nombre del Señor Jesús en vano. Si tú vas a una congregación, no vayas por la muchachita, no vayas por el dinero, no vayas por los beneficios. Ve por quién, por Dios. Hacer alguna cosa que va en contra de las escrituras, pero digo, Dios me entiende. Dios me entiende. Ahí estoy incumpliendo. Cuando yo sé que va en contra de las escrituras y digo, Dios me entiende. Él sabe, Él me perdona. Ahí estoy incumpliendo, porque sé que lo estoy haciendo mal, pero aún así lo estoy haciendo. ¿Cuándo más incumplo el tercer mandamiento? Cuando no soy coherente entre lo que pienso y proclamo. ¿Cómo así, pastor? Pienso que soy creyente, pero no proclamo el mensaje del Señor Jesús a ninguna persona. O sea, yo pienso que soy creyente, pero no me atrevo a predicarle de Cristo a otro. No hablo de Cristo a otro. Ahí estoy usando el nombre del Señor en vano. Porque digo ser una cosa, pero hago de otra manera. ¿Sí? Sin otras cosas. Cuando más, cuando no soy coherente entre lo que leo y creo. Ahí estoy usando el nombre del Señor en vano. En otras palabras, dar mal uso a su palabra. ¿Sí? Dar mal uso a la palabra. Así que hemos visto el mandamiento y la razón del mandamiento. El mandamiento y la razón. Eso es lo que dice el texto, pero tocaba agregarle algo. La solución al mandamiento. O sea, ¿qué solución le damos? Porque en este caso, hermanos, parece ser que incumplimos el mandamiento tercero cada rato. Cada rato estamos incumpliendo. ¿Cómo? ¿Qué solución le damos? ¿O qué aplicación hay? Bueno, ahí tenemos que pedirle consejo al Señor Jesús. Señor Jesús, ¿cómo hacemos para nosotros entonces no estar incumpliendo ese mandamiento? Vayan a Mateo capítulo 5, por favor. ¿Qué hacer para no incumplir este mandamiento? Mateo capítulo 5, verso 33. Mateo capítulo 5, verso 33. ¿Lo encontró? Mira lo que dice. Además, han oído que fue dicho a los antiguos. ¿Qué se le dijo a los antiguos? ¿Cuál era el mandato? No perjurarás, es decir, no usar el nombre del Señor en vano, sino que cumple al Señor tus juramentos, ¿sí? Pero yo os digo, ahí está el contraste, eso fue en el Antiguo Testamento, pero yo les digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de los pies, de tus pies, de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo ¿qué? Cabello. Así que, ¿cuál es la solución? Verso 37. Pero sea vuestro hablar ¿qué? Sí, sí, no, no,
porque lo que es más de esto, de mal procede. Ya. ¿Cómo está usted? Bien, sí, y le agrega más, ¿es cierto? Hermanos, ¿qué dice el texto? El texto dice, a los antiguos se les dijo, este es el tercer mandamiento, no uses el nombre del Señor Jesús en vano. Es decir, no jures, no jures. Si no cumple el Señor lo que promete, simplemente, hablando de Levítico 19:12 y Números 32 y Deuteronomio 23. Y el Señor Jesús dice, pero yo les digo, yo les estoy diciendo algo. ¿Sí? No jures ni por el cielo, ni por la tierra, ¿cierto? Ni por tu cabeza. Así que la solución es que tú sí sea sí y que tú no sea no. Vea Santiago 5:12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y que tú no sea no, para que no caigas en condenación. Cuando usted dice, vea, yo le firmo este documento y voy a estudiar estos 6 semestres, y luego usted se echa para atrás, está incumpliendo el tercer mandamiento. Ya, que tu sí sea sí. Si usted se casó y dijo delante del cura o del pastor, el que sea, para siempre, que su sí sea sí, no sea sinvergüenza, no se divorcie. Porque está incumpliendo el tercer mandamiento. Que tu sí sea sí, si no diga no. Y ya. Quiero concluir y aplicar. ¿Cómo que fui muy duro? Bueno, quiero hablar de manera dura. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no se toma su nombre en vano. Él trae castigo. Te quita hasta donde ya no más. Básicamente lo que podemos decir de este mandamiento es, Dios se toma muy en serio su nombre, y tomarlo a la ligera trae consecuencias. Como dijimos, este mandamiento no trata simplemente del mal uso de la palabra como Dios o Jesús, sino el abuso de todo lo que ese nombre significa. Tengamos cuidado entonces de no ir a pecar. Como estamos usando su nombre, así mismo nos irá. Y la pregunta es, ¿cómo lo estamos usando? ¿Cómo estamos usando el nombre de Dios? Y si lo has estado usando mal, la ventaja es que si hemos usado ese nombre, el nombre de Dios, mal por desconocimiento, pues la ventaja es que hay solución. La solución es la obra de Cristo. Cristo es suficiente para limpiarnos de toda maldad. Y hoy puedes decirle, Señor, perdóname porque he usado mal tu nombre. Pero hoy ya entiendo y voy a entonces a usarlo bien. Entrega hoy tu vida a Cristo y a partir de hoy que tú sí seas sí. Que tú no sea no, que ay, no, es que no puedo, ay, es que se me fue el tiempo, ay, es que tal cosa, ay, que tú sí seas sí, porque si no traerá consecuencias. Amén. A Él sea la gloria. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos este mandamiento, que definitivamente te tomas tu nombre muy en serio. Perdónanos cuando de manera ignorante hemos fallado y hemos desobedecido este mandato. Pero hoy hemos dado gracias que nos dan la solución. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, porque de más hay pecado. Padre, reconocemos que tú eres nuestro Dios, que no debemos hacer imagen de ti y mucho menos tomar tu nombre en vano. Así que ayúdanos para no terminar castigados por desobedecerlo. Gracias por usarnos, gracias por bendecirnos. Hoy, Padre, te pedimos perdón y en los méritos de Cristo nos acercamos para hacer de aquí en adelante conforme a tu palabra. Gracias por escucharnos. Oramos en Cristo Jesús. Amén.